Hola a todos. Muchísimas gracias por estar en esta cuarta de las conferencias de un ciclo que hemos dedicado a lo que hemos llamado Mujeres intrépidas y pioneras, vidas extraordinarias de mujeres olvidadas por la historia. Seleccionar 4 de estos perfiles ha sido complicado, pero yo creo que entre las 4 conferencias, a las que veo muchas caras que habéis venido a todas o a gran parte de ellas, pues hemos dado unas pinceladas sobre estas mujeres que, sobre todo en el continente americano, han pasado a veces desapercibidas y que tienen historias fascinantes. Lo primero, antes de hacer la presentación de nuestra invitada de hoy, quería dar las gracias a la Mutua por hacer con nosotros este ciclo maravilloso con la Sociedad Geográfica, en este escenario que además para nosotros en la Sociedad Geográfica es muy querido porque es aquí donde hacemos nuestros premios, la semana que viene son nuestros premios y nos sentimos muy en la casa. Está aquí también nuestro presidente, Juan Ignacio Entrecanales, que me ha cedido a mí la presentación, pero también él nos acompaña. Bueno, como decía, en este ciclo hemos querido recoger unas vidas muy representativas de lo que fue el papel de la mujer tanto en la exploración, como en la conquista, como luego en la población de América. Lola Higueras, la historiadora, nos hablaba la semana pasada de las diferentes etapas que hubo en la mujer en América y el diferente papel que tuvo la mujer. Ella nos aproximaba al perfil de una española de ida, una mujer extremeña, que hizo luego su vida en América, como es Inés Suárez, conquistadora de Chile, la llaman en Chile. Y hoy vamos a hablar de una persona que hace un poco el viaje inverso y de una persona que además Lola Higueras se refirió a esta primera hornada, podríamos decir, de población mestiza, que fueron los primeros frutos del encuentro entre los españoles y las nativos, pero en este caso también de las clases nobles de los países a los que iban. Hoy vamos a hablar de una mujer que nuestra invitada de hoy, Carmen Sánchez Risco, la llama la primera mestiza. Es verdad que hubo otras mestizas anteriores, pero es verdad que esta tuvo una relevancia impresionante. Y tuvieron todas estas primeras mestizas un papel muy importante. Ella es la primera noble mestiza, Francisca Pizarro Yupanqui, hija de Francisco Pizarro, conquistador del Perú, y nieta de emperadores incas. Y es una vida realmente extraordinaria, y es más extraordinario todavía que hasta la fecha no se conozca más popularmente su figura, porque la verdad su historia es casi de Juego de Tronos y creo que Carmen ha hecho una novela sobre ella que es un poco un Juego de Tronos, porque aquí aparecen una cantidad de personajes extraordinaria y todos ciertos además, lo cual es muy sorprendente. Es muy original porque ella hace también un viaje de vuelta, es una de las primeras que vuelve y parte de su vida se desarrolla aquí, en Trujillo, bueno, primero en Medina, pero luego en Trujillo, y es una mestiza que termina sus días aquí en el siglo de oro español. La novela de Carmen, sobre la que hablaremos, pero que es toda sobre la vida extraordinaria de esta mujer, de Francisca Pizarro Yupanqui, habla de esos dos mundos, del mundo indígena, del mundo peruano, del mundo inca, del mundo de los conquistadores y de los exploradores de la época de Pizarro, y también luego hablará del siglo de oro en España a la vuelta de esta primera mestiza. Es extraordinaria su vida porque además ella fue hija de Pizarro, amante de un Pizarro y esposa de un Pizarro. De los 3 hermanos, todos estuvo relacionada con los 3 y es más Pizarro que ninguna, en realidad, ¿no? Y luego también tuvo sus pizarritos, tuvo sus hijos pizarros. Pizarritos, además. Tuvo pizarritos, Pizarro. Varios. Luego tuvo un segundo matrimonio, también muy interesante, pero bueno, de eso nos hablará Carmen, que es a la que le voy a dejar hablar. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de Carmen. Yo creo que es imposible nacer en Trujillo como ella y no sentirse atraído por estos personajes y por esas piedras. Yo particularmente estoy enamorada de Trujillo, pero es verdad, cuando voy allí digo, pero ¿qué es esto? Porque hay tan cantidad de historias que se asoman a esos palacios y, bueno, incluso a las iglesias, a los conventos. Ahí está una parte de la historia de España. Pero hay una historia muy interesante que se asoma también, se asoma concretamente por un balcón, que es ese balcón esquinado de la plaza principal, donde está Pizarro en el caballo, y también hay un palacio, el Palacio de la Conquista, con un balcón maravilloso, renacentista, esquinado, con un escudo de armas sorprendente, donde se asoman 2 hombres, Pizarros, y 2 mujeres, que eso ya es extraordinario. Pero lo más extraordinario es que no son 2 mujeres españolas. Una es una princesa, una ñusta, ¿no? Sí, una ñusta inca,
la madre de Francisca Pizarro, y la otra es la propia Francisca. Y hay que fijarse en esos dos relieves, cómo se asomó Carmen y dijo, ¿qué historia más extraordinaria puedo contar? Bueno, sobre Carmen diré que ella es historiadora, periodista también de profesión, comunicadora, guionista de documentales, y ella, eso se nota mucho, porque el ritmo que tiene su libro es maravilloso, o sea, es casi una película. Pero le estaba diciendo antes que lo que más me ha sorprendido no es el ritmo del libro, ni todos los personajes, ni que sea Juego de Tronos, sino la extraordinaria documentación histórica que hay detrás de ello. No se ha ceñido a hacer una novela llena de acción y de personajes curiosos, sino que hay detrás un ímprobo trabajo de documentación, cosa muy, muy valiosa. Y que además tiene la osadía de ponerla al final, toda esa documentación, diciendo este personaje es así, tal. Cosa que creo que le ha costado sus discusiones con los editores, pero que creo que le da un valor a este libro entre la novela y el ensayo histórico, muy, muy valioso. Ella además tiene otras muchas facetas, estudió ballet clásico, arte dramático en la Escuela de Cristina Rota, es especialista en arqueología, ha trabajado en medios de comunicación, ha trabajado como documentalista haciendo divulgación histórica en medios, ha sido asesora histórica y guionista en documentales, ha sido también presentadora de televisión y, bueno, ha tenido varias aventuras también televisivas y con programas muy exitosos en la televisión. Y ahora es directora de la Fundación Extremeña de la Cultura. Esta novela, su primera novela, La primera mestiza, como os decía, narra en primera persona la vida de Francisco Pizarro y va narrando minuciosa, episodio a episodio, toda una época, desde la conquista del Perú por Pizarro hasta su destierro en Trujillo, el destierro de Francisca, en un personaje complejísimo, mestizo, que es a la vez un personaje que no se siente de ninguno de los dos mundos, como todo lo mestizo, ¿no? Es una novela de acción, de amor, es una verdadera historia, como decía, del Perú del siglo XVI. Si alguno se anima a leer su libro, que lo aconsejo, que se mire bien, como decía, esas últimas páginas. Son más de 600 páginas, no me acuerdo cuántas tiene, pero es un tochazo de 700 páginas, pero os digo que se lee de una manera extraordinaria, como si fuera una aventura. Voy a dar paso a Carmen, porque como cierre de este ciclo no creo que haya un personaje tan interesante y tan complejo como esta mestiza que representa un poco lo que es América. Un mundo mestizo que siempre ha luchado por conservar sus diferentes identidades y por construir una identidad propia. Carmen, te cedo la palabra y aviso, al final tenéis unas tarjetas en los asientos donde los que queráis hacer una pregunta al final la podéis escribir y las azafatas os recogerán la tarjeta y yo le haré al final las preguntas a Carmen. O sea que os animo a todos a hacer preguntas con lo que se os quede en el tintero. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo en primer lugar quiero agradecer a la Fundación Mutua Madrileña y a la Sociedad Geográfica Española y a Diego Azqueta especialmente por brindarme la oportunidad de hacer una de las cosas que más me gustan en la vida y en el mundo, que es hablar de Francisca Pizarro Yupanqui. Debo señalar que este ciclo dedicado a mujeres pioneras, intrépidas, es un ciclo muy importante, pero tengo que recalar, como bien decía, que normalmente este tipo de mujeres de la historia habitualmente son, aparte de intrépidas y pioneras, pues generalmente muy olvidadas, no se las conoce prácticamente. Entonces, me parece que es un ciclo no solamente importante, sino también muy necesario. Gracias a la Fundación también por cedernos este auditorio, que se va a convertir en un sitio idóneo y perfecto para asomarnos al universo mestizo de Francisca Pizarro Yupanqui. Un universo plagado de esteros, de manglares, de horizontes muy extremos, plagado también de intrigas cortesanas, y no de cualquier corte, de la corte de Carlos V, emperador del mundo, y de la corte de Felipe II. También un universo lleno de dignidad, de lealtad, de pundonor y de compromiso, un enorme compromiso. Un universo donde el amor adquiere una fiereza imbatible. Y es también un universo de singladuras a priori imposibles, singladuras oceánicas, que sin embargo fueron las que nos permitieron ser a los españoles y a los portugueses los primeros en abrazar la cintura del mundo. Además, esas singladuras fueron las que dibujaron ese viaje de ida y vuelta, las que configuraron o dieron pie a ese mundo mestizo del que todos
formamos parte y que se fundó hace 500 años. Estas son algunas pinceladas del universo de Francisca Pizarro Yupanqui. Gracias, por supuesto, a todos los que estáis aquí dispuestos a conocer a Francisca y a asomaros a la vida de una mujer absolutamente fascinante y evocadora. Como decía, pues esta es una de mis pasiones. Después de tantos años estudiando y siguiendo la pista de Francisca Pizarro Yupanqui, un trabajo que no ha sido fácil, debo decir, además siguiendo la pista y estudiándola en secreto, sin compartir nada y llevando a cabo un trabajo arduo y minucioso, pues también tengo que decir que poder compartir con todos vosotros lo que yo he aprendido de la vida de esta mujer y de esta mujer, pues es algo que me emociona y que me conmueve, no lo niego. Por cierto, hoy, 11 de marzo, hoy, se cumplen 475 años de la Real Cédula que ordenó sacar a los hijos de Francisco Pizarro del Perú. Hoy se cumplen 475 años de ese momento en el que Francisca toma conciencia de que la van a sacar de su tierra, de que la van a desterrar, de que la van a exiliar. Todo cuadra. 475 años después estamos hablando aquí de Francisca. Como decía, yo creo que todos estos años de búsqueda, de estudio, de investigación han hecho que hablar de Francisca sea una de mis pasiones, pero también han forjado una relación de confianza e intimidad con el personaje. La admiración, desde luego, ya existía y ha sido el motor principal de este viaje tan largo. Pero admito que al cabo de todo este tiempo, Francisca se ha convertido o ha pasado a convertirse como, no sé, como alguien que forma parte de mi día a día, de mi vida, y alguien como esa amiga, ¿no? que vive muy lejos, no la ves todo lo que quisieras, pero siempre la tienes muy presente, ¿no? Y de esto pueden dar buena fe Álvaro, mi pareja, y mis amigos más íntimos, Ana. Francisca se convirtió en un personaje o en una persona que formaba parte de mi círculo íntimo. De hecho, yo me levantaba con Francisca, desayunábamos con Francisca, comíamos con Francisca y cenábamos con Francisca. Estaba presente siempre y, de hecho, para evitar que alguien supiera el trabajo que estaba haciendo y la investigación que estaba haciendo, teniendo en cuenta la presencia tan fuerte que tenía en mi vida, nos inventamos un nombre en clave y la llamábamos La Paca, para que nadie supiera de quién estábamos hablando. Entonces, el que me preguntaran, oye, ¿cómo está Paca? ¿O qué has averiguado de Paca? ¿O cómo reaccionaría Paca en esta situación? Bueno, pues era algo muy recurrente y muy normal en nuestras quedadas para tomar unas cervezas, para comer, para cenar. Paca formaba parte del grupo. Y por eso yo creo que puedo asegurar con la calma y también la sabiduría que aportan todos esos años compartidos con la Paca, que Francisca fue una mujer fuerte, y con una personalidad absolutamente imbatible. Yo la descubrí, como bien apuntaba, asomada a un balcón en la Plaza Mayor de Trujillo. Yo soy de Trujillo, no podía escapar al embrujo de los Pizarro. La descubrí asomada en ese balcón fantástico renacentista que preside la Plaza Mayor de Trujillo, en Cáceres, en Extremadura, y que les invito de verdad a que visiten y a que se planten delante de él un ratito, porque van a entender muchas cosas. Porque todo lo que vamos a contar hoy aquí está en esas fachadas, en esas cornisas y en ese balcón. Pues yo la descubrí allí asomada y es cierto, parece que cuando la observas, pues parece una mujer dócil, sumisa, apocada, ¿verdad? Una mujer que ha asumido su silencio y que se ha acostumbrado a poblar los márgenes de los libros o a habitar las glosas de las bibliografías, siempre habitando la historia desde un lugar muy alejado de la gesta, de la hazaña, un lugar al que le condenaron por ser mujer. Esos espacios marginales son por ser mujer, teniendo en cuenta y partiendo de la base de que, como bien apuntaba también, Francisca Pizarro fue testigo, y esto es irrebatible e incuestionable, fue testigo de primer orden de todos esos hechos que se produjeron tanto después de la llegada de Francisco Pizarro y de sus hombres al Tahuantinsuyo, que era el imperio incaico, como de todos los hechos que sucedieron después. Digamos que la vida de Francisca es el aporte documental más exhaustivo de el qué pasó después de aquello, porque después de aquello pasaron muchas cosas. Hubo graves conflictos, además las guerras civiles de los conquistadores. Sin embargo, la historia no le prestó mucha atención a esta mujer. A medida que yo me adentraba en su periplo vital y descubría cosas de Francisca, pues me daba cuenta primero de la relevancia y del peso maravilloso del personaje, pero también de las injusticias que se habían cometido con ella precisamente por esto,
porque la historia la había pasado por un costado y nadie se había hecho eco de lo que supuso, pero lo peor es que fue silenciada por sus coetáneos, pero posteriormente y hasta hoy sigue siendo pues, un personaje desconocido, cosa que no entiendo. Porque la de la mestiza es una vida fascinante que no se puede ni opacar ni deslucir y no la puede engullir ni la épica de los conquistadores ni la pluma despiadada de los cronistas, que los escasísimos cronistas que hablan de ella, tampoco algunos, no hablan nada bien. Y yo creo que darme cuenta de esto a medida que empezaba a estudiarla fue lo que creó este compromiso en mí, este machacón empeño en, primero, darle una voz, porque no la había tenido nunca, y segundo, rescatar su historia para que ocupara un lugar importante en la historia y para que se pudiera estudiar la historia de una mujer, ya les digo, absolutamente fascinante. Y eso es lo que hizo que se convirtiera en mi misión principal y por eso le dediqué pues, más de 10 años de mi vida a una búsqueda de todos los detalles de la suya, de la vida de Francisca. Considero, personalmente hablando de las mujeres de la historia, que seguimos cometiendo un error a la hora de rescatar o a la hora de valorar o darle relevancia a esas mujeres que habitaron la historia, que poblaron la historia. Me parece que seguimos manteniendo un discurso contradictorio, porque sí es cierto que de un tiempo a esta parte se le está dando más importancia a la mujer o a las mujeres de la historia, se pone más el foco en la mujer de la historia, pero también parece que solamente merecen ser rescatadas o merecen ser valoradas o solamente le damos importancia a aquellas que en su contexto histórico emularon a los hombres. Y a mí esto me parece gravísimo y además me parece un error, porque en rigor y en puridad, si queremos conocer cómo vivían las mujeres en ese contexto histórico, es muchísimo más rico y sobre todo mucho más veraz conocer la vida de aquellas que desde su condición de mujer, desde su condición femenina, con todo lo que conllevaba esa condición. Estamos hablando de un contexto en el que tenían muy poquitos derechos y en el que, de hecho, los cronistas en el siglo XVI las consideraban seres de naturaleza defectuosa. Entonces, es un contrasentido que demos más valor a aquellas que adoptaron actitudes o roles masculinos o varoniles, como dicen los cronistas, ¿verdad? Porque yo creo que es mucho más interesante conocer a esas que desde su condición de mujer se buscaron las vueltas para hacer valer sus derechos y también para hacer valer sus méritos, que era otra cosa que sucedía bastante a menudo. Los méritos de estas mujeres que viajaron con los conquistadores a América y que trabajaron como burras, permítanme la expresión, cargaron como mulas con los aperos, se dedicaron a buscar comida, se dedicaron a preparar comida, a zurcir, se dedicaron a labores enormes. Es cierto que la corona no reconocía estos méritos a la mujer, siempre se premiaba el mérito del hombre, incluso se consideraba mucho más importante el saber montar a caballo o el tener una lanza, saber utilizar un arma, que lo que estaban haciendo. Entonces ellas se buscaban las vueltas para intentar hacer valer esos méritos y esos aportes, que son muchos y luego los veremos. Entonces estas mujeres sí que me parecen mucho más importantes. Y sí es cierto que en Francisca Pizarro Yupanqui van a encontrar a una mujer de armas tomar, una mujer, pero que no empuñó un arma en su vida, no lideró a las huestes, no montaba a horcajadas un caballo, ni pasaba a los mapuches por la espada ni a sus enemigos. Ahora, se buscó las vueltas y se defendía con unos redaños y una vehemencia, utilizando las armas de las que disponía, que eran muy reducidas, pero ellas las utilizaban, tanto ella como las mujeres que le rodearon. Los años de investigación, como decía, y la cercanía a Francisca, me han demostrado además que Francisca es un personaje. Dentro de Francisca hay muchas Franciscas. Y esas diferentes Franciscas se corresponden con esos ciclos del periplo vital tan intenso que tuvo Francisca Pizarro, y son esas aristas, sin lugar a dudas, y esos giros siniestros que tuvo que enfrentar, los que forjaron esa personalidad imbatible de la que hablo, en mi opinión. También, bueno, pues esa búsqueda infructuosa de su peso en la historia me ha demostrado pues, que se han cometido muchas injusticias. Y también se le ha colgado un San Benito o una imagen, los escasos investigadores que la han estudiado,
que en mi opinión no se corresponde para nada con la auténtica Francisca Pizarro, entre otras cosas porque una mujer de esas características, apocada, sumisa, no hubiese podido resistir y sobrevivir a todo lo que le tocó vivir a Francisca Pizarro Yupanqui. Pero bueno, vamos por partes, vamos a situarnos. Francisca es la primera mestiza noble del Perú. Como bien apuntábamos también hace un momento, esto crea o genera cierta controversia. Es decir, muchas personas se acercan y me dicen, ¿no era la primera mestiza? Pues no era la primera mestiza de América. Evidentemente, desde el momento en el que Cristóbal Colón pone un pie en el nuevo continente, pues empieza a darse el mestizaje, evidentemente. Pero Francisca sí es una mestiza con unas características muy peculiares. Francisca es la hija de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro es el conquistador del Tahuantinsuyo, del Incanato, del Incario, del Imperio Inca. Es el gobernador de lo que se llamó Nueva Castilla, por la corona, designado por la corona, pero es hija también de la ñusta, princesa incaica Quispe Sisa. Francisca, por tanto, aglutina en sí toda la herencia imperial incaica, es nieta de Huayna Cápac, que es el último gran inca, es sobrina de Atahualpa, de Huáscar, de Manco, de Paulu y además es hija del nuevo gobernador, del nuevo jefe del Tahuantinsuyo, que ya era la gobernación de Nueva Castilla, posteriormente sería el virreinato del Perú. Por su sangre encontramos la herencia incaica imperial, cuidado, y además hay que añadir un detalle, y es que Francisca es legitimada por la corona española. Por tanto, es la primera mestiza noble por su herencia incaica, pero además con poder político porque está legitimada por Carlos V, por Real Cédula. De hecho, el documento de legitimación ha estado expuesto hasta hace un par de meses en el Palacio de Liria, en la exposición Cartas de Colón. No perdamos de vista también un detalle importante, que el Tahuantinsuyo, que era el imperio incaico, era, en aquel momento, cuando llega Francisco Pizarro y sus hombres, abarcaba todo lo que es Ecuador, Bolivia, parte de Colombia, parte de Chile y todo el actual territorio de Perú. Estamos hablando de prácticamente toda la zona, prácticamente todo lo que es el sur del continente americano. Prácticamente quedaban otras etnias que escapaban, pero muy pocos pueblos quedaban que no estuvieran sometidos a los incas. Por eso yo creo que rescatar a Francisca Pizarro Yupanqui es fundamental. Hay que rescatar su peso, la impronta y su vida. Una injusticia que se comete habitualmente, en mi opinión, ya que estamos hablando de las muchas injusticias que se cometen con Francisca, es que cuando hablamos últimamente del mestizaje, siempre ponemos el foco en Malinali, Marina, doña Marina, Malinche, y la consideramos la madre del mestizaje, olvidando a Quispe Sisa, que es la madre de Francisca Pizarro Yupanqui. Ponemos el foco en Martín Cortés, olvidando a Francisca Pizarro. La realidad es que son solo 12 años lo que separa el nacimiento de Martín Cortés del nacimiento de Francisca Pizarro Yupanqui. La realidad es que cuando los españoles llegan a América, las dos grandes civilizaciones prehispánicas, los dos grandes imperios que existían en el continente americano eran los aztecas y eran los incas. Hablar en rigor, en puridad y de verdad con rigor, de modo riguroso, tiene que contemplar este pequeño detalle o este pequeño matiz. Martín Cortés es hijo de doña Marina y de Hernán Cortés, sí, es el primer mestizo que está además legitimado por bula papal, sí, y entonces tiene poder político también por esa legitimidad que se le otorga, en este caso por parte del Papa, del centro del continente americano. Francisca Pizarro Yupanqui es la primera mujer mestiza heredera de la fuerza imperial incaica, que este es un detalle que no cumple Martín Cortés, la primera mujer mestiza del sur de América con poder político legitimada, en este caso por Carlos V, por Real Cédula. Hay otro dato también que a mí pues, me da mucha rabia, y es que siempre se señala el papel de doña Marina, Malinali, Malinche, como por su acción de intérprete, ¿no?, de lengua de Cortés, cómo favoreció todas las acciones y la presencia de los españoles en, insisto,
lo que después se convirtió en el Virreinato de Nueva España, en el centro y parte del norte de América. Sin embargo, nadie habla de Quispe Sisa, la madre de Francisca Pizarro Yupanqui. Nadie habla de ella como madre del mestizaje y tampoco se habla de ella en un momento muy crítico y muy dramático, que es la rebelión de Manco Inca en el año 1536, una rebelión que estuvo a punto de sacar a Pizarro y a los hombres y a sus hombres, la presencia de ellos en el sur de América, en la parte de lo que era el Tahuantinsuyo, porque este hombre logró invocar una fuerza descomunal y logró mantener 2 cercos simultáneos, uno en Cuzco y otro en Lima, en la Ciudad de los Reyes. Pero nadie habla de cómo se salvó ese cerco, que era el más peligroso, el de la ciudad de Lima, que era donde estaba el gobernador, donde estaba Francisco Pizarro. Nadie habla de qué pasó en ese momento. Nadie cuenta el hecho de que Quispe Sisa estaba dentro de la ciudad de los Reyes con Francisco Pizarro y con sus 2 hijos pequeños, Francisca y Gonzalito, y se salvaron y pudieron salir adelante y acabar con ese levantamiento gracias a la intervención militar oportuna de la abuela de Francisca Pizarro Yupanqui, de la cacica Contarguacho, esposa secundaria de Guanacapa, que el último gran inca, madre de Quispe Sisa, que movilizó más de 10.000 guerreros para ir a ayudar ¿a quién? A su hija y a sus nietos, entendiendo de una manera muy orgánica, ya desde un primer momento, que el mundo que iban a vivir y que se estaba viviendo ya era un mundo mestizo. Sin embargo, de esto no se habla. Nadie recala en esta mujer, Quispe Sisa, nadie recala en la cacica Contarguacho, que debió ser también una mujer de armas tomar, y en este hecho tan dramático y absolutamente decisivo como es esta intervención y lo que supuso para el curso de la historia y la presencia de Francisco Pizarro y sus hombres en el sur del continente americano. La verdad es que la de Francisca no fue una vida fácil. Con 4 años fue separada de su madre, Quispe Sisa, que fue bautizada cuando se unió a Francisco Pizarro con el nombre de Inés Huaylas. Pizarro se unió a otra ñusta, esto también es un dato bastante desconocido, a otra ñusta incaica llamada Cuchirimay Oclo, que fue bautizada como Doña Angelina. Cuchirimay había sido esposa de Atahualpa. Y cuando se produce esta unión entre Francisco Pizarro y Cuchirimay, Doña Angelina, bueno, pues Francisco Pizarro era una cosa bastante preceptiva y bastante habitual en la época para rescatar la honra de su primera compañera o primera mujer, lo que hace es casarla con otro español, con Francisco de Ampuero, un hombre que no le dio buena vida, y esto no lo digo yo, está documentalmente contrastado en un juicio por hechicería que están en el Archivo General de la Nación, en Perú, en Lima. El caso es que le casa con este hombre, con Francisco de Ampuero, y a sus hijos los pone bajo la tutela de su hermano, Francisco Martín de Alcántara, y su mujer, Inés Muñoz. Este es un personaje también bastante desconocido, porque cuando hablamos de los Pizarros siempre hablamos de los 4 Pizarros conquistadores, ¿no? Todo el mundo más o menos conoce a Francisco, a Juan, a Hernando y a Gonzalo. Bueno, pues este señor, Martín de Alcántara, que también se llamaba Francisco, era hermano uterino, hermano de madre de Francisco Pizarro, el conquistador. Cuando Francisco Pizarro obtiene las capitulaciones de Toledo y se embarca en la empresa de conquistar el imperio incaico, bueno, pues lo primero que hace es ir a Trujillo a coger gente, ¿no?, que fueran afines y que fueran leales, pues mete en la empresa indiana a sus hermanos, a los 3 hermanos, y también a su hermano de madre, Martín de Alcántara. Bueno, pues con 4 años Francisca es separada de su madre y pasa a estar bajo la tutela de Inés Muñoz, su tía, mujer de su tío, y de Martín de Alcántara. Inés Muñoz también es un personaje de ojo cuidado, ¿eh? Luego hablaremos un poco de ella. Con 7 años, Francisca Pizarro tuvo que enfrentar el asesinato de su padre e iniciar una huida sin tregua porque había muchas papeletas de ser la siguiente en morir, teniendo en cuenta que estaban los 2 hijos de Pizarro legitimados por la corona, eran un estorbo y un problemón para los almagristas que acababan de asesinar a Francisco Pizarro. Con 11 años, Francisca fue apresada por el virrey Blasco Núñez de Vela, apresada en un navío que estaba en el Callao. Aquello causó una consternación tremenda entre toda la población de la Ciudad de los Reyes, de lo que hoy es Lima, y de hecho los oidores solicitaron al despótico virrey Blasco Núñez de Vela, porque era una lindeza de hombre, así aparecen los documentos, le solicitaron, le pidieron que por favor, le suplicaron, que por favor sacara a Francisca Pizarro
de ese lugar, por ser doncella ya crecida, hermosa y estar en peligro rodeada de soldados, de hombres de mar, y compartiendo además prisión con otros presos ilustres, que no voy a decir porque no quiero hacer spoiler, que yo luego me pongo a hablar y al final cuento cuento demasiado. Y la frase que dijo el despótico virrey Blasco Núñez de Vela cuando le estaban insistiendo en que sacara de allí a Francisca Pizarro Yupanqui, les amenazó a todos con tomar a doña Francisca, embarcarse con ella y llevarla a Sevilla y ponerla en la putería. Si no dejaban de incordiarle, era lo que quería hacer este señor tan refinado. Esto le pasa con 11. Con 12 años, Francisca Pizarro pierde a su hermano Gonzalo Pizarro. Muy pequeñito, murió, muy jovencito. En ese momento, Francisca se convierte en la única heredera legítima de su padre, Francisco Pizarro. Se convierte, por tanto, en una pieza fundamental y muy suculenta dentro del damero de la conquista. Yo creo que todos estos datos y estas vivencias curten la personalidad de una niña que se ve forzada a abandonar su infancia en una situación y en un contexto como este. Sin embargo, por eso yo me revelo tanto, los escasos investigadores que sí se han dedicado a investigar un poquito el personaje de Francisca suelen tildarla de dócil, sumisa, apocada, como pan sin sal, como que ni sí ni no, que donde me pongan allí me quedo, y yo no estoy nada de acuerdo con esto, al contrario, creo, como ya he dicho, que tuvo una personalidad absolutamente imbatible. Y para atisbar esa personalidad imbatible y sobre todo para que conozcáis en qué me baso a la hora de decir esto, vamos a repasar unos momentos que están recogidos en los documentos y que dejan muy claro que era una persona con las ideas muy claras sobre todo y con una firme determinación. Alguien dócil y sumiso no revoca una venta hecha por su tutor con apenas 15 años. Ella lo hizo. Se trata de 4 solares que ella había cedido al convento de la Merced en Quito. El convento de la Merced, o sea, la Orden de la Merced tiene una relación muy especial con los Pizarro, muy especial, y en el caso de Francisca va muy de lejos hasta el punto de que se funda el convento de la Merced de Trujillo, donde fue comendador Tirso de Molina. Esa fundación la hizo Francisca Pizarro Yupanqui. Bueno, pues como decía, los 4 solares ella lo había cedido a la Orden de la Merced. De hecho, ella misma en el documento recoge que hace la donación por razón de ciertas misas que por el ánima del dicho mi padre se dicen en la dicha casa y monasterio, por ser la dicha casa pobre y tener necesidad. Muy bien. Pues resulta que el 31 de agosto de 1549, el tutor en aquel momento de Francisca Pizarro era Antonio Rivera, que es el esposo de Inés Muñoz, de su tía, la que se quedó a cargo de su tutela, ¿vale? Este es un dato que no había contado y es que el marido de Inés Muñoz, el hermano de madre de Francisco Pizarro, murió asesinado defendiendo a su hermano Francisco Pizarro de los almagristas. Esta mujer queda viuda y vuelve a casa con Antonio Rivera. Bueno, pues Antonio Rivera era el tutor en este momento de Francisca Pizarro y Antonio Rivera probablemente... Hemos hablado también al principio de esa real cédula que ordena que salgan del Perú inmediatamente los hijos de Pizarro. Con esas prisas y esa petición y exigencia por parte del Consejo de Indias, lo que hizo Antonio Rivera como tutor probablemente es con mucha prisa vender las propiedades que tenía porque ya sabían que no iban a dejar a Francisca regresar a Perú por el peligro que suponía Francisca. Entonces el hombre lo haría con la mejor intención y le vendió al obispo de Quito por 400 pesos de oro los 4 solares. Bueno, pues Francisca dijo que de ninguna manera, que se revocara la venta de modo inmediato, que le devolvieran los 400 pesos de oro al reverendo y que los solares se quedaban con la Orden de la Merced. Alguien dócil y sumiso no solicita una venia al emperador Carlos V, nada más y nada menos, para manejar su hacienda sin tutor y sin curador. Cuidado, estamos hablando de una mujer con unos caudales inmensos y está pidiéndole al emperador del mundo que la deje a ella manejar sus cosas. Es algo impensable y algo... Bueno, pues el emperador le concedió la venia porque ella en esa petición dice que tiene 19 años. Y la respuesta del emperador Carlos V es... Se le concede la venia por ser mayor de 18 y menor de 25. ¿Sabéis cuántos años tenía? 17.
alguien que sea tan dócil y sumiso como apuntan algunos investigadores no lleva a cabo la solicitud de rectificar las armas de su padre con vehemencia y autoridad. Recordemos que Carlos V concede estas armas a Francisco Pizarro por real provisión, que fue firmada, por cierto, por la emperatriz, por Isabel de Portugal, en el año 1529. Pero ese escudo inicial que se le concede, a medida que iban avanzando en las labores de conquista y exploración, iban ampliando el territorio, bueno, pues esas divisas iban ampliándose también. De hecho, hay 2 ampliaciones en enero y en diciembre de 1537. Probablemente cuando Francisca Pizarro se pone a construir este palacio que tienen que visitar en la Plaza Mayor de Trujillo, porque es el auténtico emblema del mestizaje y del alma de Francisca, pues ella solicitó que le enviaran una copia de esas armas que Carlos V le había concedido a su padre, y con gran sorpresa contempla que faltan infinidad de divisas, de armas, de todas esas concesiones que se habían hecho por parte de Carlos V, las habían borrado del mapa, y ella se pone a pelear, pero vamos, como gato panza arriba, mandando procuradores, litigando hasta que le manden la hoja exacta, el legajo donde se recoge, y solicitando que se incluyan, probablemente porque estaba a punto de construir ese escudo magnífico que preside ese palacio. De hecho, además, en las peticiones, ella era muy consciente de quién era quien le estaba poniendo palos en la rueda, porque ella se queja de que el secretario Ledesma, uno de los secretarios de Felipe II, del rey Felipe II, decía que era el que estaba siempre dilatando, difiere y dilata los despachos. No me da solución, se quejaba amargamente. Esta acción la hizo el 18 de octubre de 1578. Esto fue el año que murió Hernando Pizarro, su tío y esposo. Con lo cual, esta es una cruzada enteramente de la mestiza, no hay ningún tipo de influencia por parte de su esposo. Y este documento, por si alguien quiere consultarlo, está en el Nobiliario de Conquistadores de Indias, en el número 44. Seguimos. Alguien dócil y sumiso no pide un alquiler por el uso de las casas de su padre. Esta es otra interesante. Francisco Pizarro se quedó con el espacio que preside lo que hoy es la Plaza de Armas de la Ciudad de los Reyes de Lima, ¿verdad? Lo que hoy es el Palacio de Gobernación era originalmente la casa de Pizarro. Cuando asesinan a Pizarro, allí todos los enviados que venían de la corona, todos los funcionarios reales que acompañaban al enviado de la corona, todos se alojaban allí sin pedir permiso ni cuenta, ya era como la casa de todos. Luego se utilizó también como cárcel, se utilizó para 1000 funciones, pero nadie se planteó, oye, la dueña de esto es Francisca Pizarro Yupanqui. Bueno, pues ella escribió y dijo que de eso nada, o que le pagaran un alquiler por el uso de las casas, que si las querían seguir utilizando como casa de gobierno, como llevaban haciendo todos esos años, que muy bien, que se la compraran. Pero lo que no puede ser es que estén viviendo ahí porque sí, y realmente luego lo consiguió que le pagaran un alquiler, además, en concepto de todos esos años que habían sido utilizadas las casas, lo que era la casa de Pizarro, como casa de gobierno. Alguien dócil y sumiso, por ejemplo, también, no continúa luchando por los huaylas, la cacica de la que hemos hablado, que salvó a Francisco Pizarro durante el cerco de Manco Inca, era la cacica de Huaylas, de un pueblo cuya sangre, por supuesto, es también la de Francisca Pizarro. Es curioso porque el Inca o Guanacapa, que esto era bastante habitual dentro de la organización imperial incaica, es decir, los incas tenían una esposa principal que normalmente era su hermana, que era la colla, que sería como la reina, para mantener el linaje impoluto, se casaban con su hermana, pero tomaban para sí esposas secundarias. Entonces, con estas esposas secundarias también tenían un linaje. Es cierto que a priori el hijo que tenía con la colla era el que tenía más papeletas para suceder al Inca, pero esto no era determinante y no siempre era así. Había muchas otras prerrogativas, se tenían que tomar muchas decisiones, tenían que ver también la idoneidad del candidato para la guerra y para otras muchas cosas. También se leía en las entrañas de las llamas, ¿no?, qué decían los dioses, si era un candidato idóneo o no. Entonces, como iba diciendo, por eso te digo que Huanacapa, según las crónicas, tenía hasta 300 hijos. Y esto desataba muchas luchas entre las esposas. En las panacas eran las familias del Inca, y entonces ahí ya entraban los ministros, los orejones. Bueno, aquello era un juego de tronos también. Total, el caso es que el pueblo de Huaylas
es al que pertenecía su abuela. Huayna Cápac, durante las últimas campañas contra los rebeldes norteños, cuando pasó por toda la zona de Huaraz, del callejón de Huaylas y demás, bueno, pues los derrotó, los sometió y para sellar una alianza política tomó como esposas a 2 mujeres. Una era la cacica, Contar Huacho, la abuela de Francisca Pizarro, y la otra era Añascolque, que era de otro señor. O sea, Contar Huacho era la hija de un cacique, Añascolque era la hija de otro cacique, de la zona Aran, la zona de arriba Anan, que era la más poderosa, y Urín, esto es todo cosmogonía andina e incaica, Urín, la zona de abajo, Añascolque, Urín, Contar Huacho, Hanan. Contar Huacho se une a Huayna Cápac, tiene a Quispesisa, y de esa unión pues nace, o sea, tiene a Quispesisa se une a Francisco Pizarro y nace Francisca Pizarro Yupanqui. Es alucinante en la documentación cómo ella mantuvo un compromiso absoluto hacia los huaylas, hacia los naturales de la zona de Huaylas, hacia el pueblo Huaylas, porque era su pueblo. Y es alucinante que hasta 1595, ella murió en el año 1598, estaba pleiteando para que le devolvieran a los huaylas, con una clara misión que aparece en todos los documentos con los que trabajan los procuradores y los solicitadores que ella tenía, y es que no sean abusados ni dañados los huaylas. Estos ejemplos documentales yo creo que hablan de una mujer que no tenía nada ni de dócil ni de sumisa. Y hablando de mujeres, las mujeres tuvieron mucho peso, las mujeres que rodearon a Francisca Pizarro, ya hemos hablado un poquito de Inés Muñoz. Hay también que hacer un matiz. Francisca Pizarro recibió una buenísima, la más alta educación de la época, por deseo expreso de su padre, de Francisco Pizarro. Ella sabía leer, sabía escribir, sabía danzar, sabía tocar el clavicordio, lo cual no era normal. O sea, sí es verdad que las mujeres normalmente sí que se les instruía en labores típicamente mujeriles, pero este tipo de educación tan amplia y donde se deja claro un deseo de que sepa defenderse y sepa, porque la palabra escrita en el siglo XVI era un poder vedado a unos pocos, eran pocos los que sabían leer y escribir, y yo creo que ahí también hay mucho peso o hay mucho compromiso por parte de Francisco Pizarro en esa decisión de que sus hijos fueran educados de la mejor manera posible. Francisco Pizarro no sabía leer ni escribir. También yo creo que esto está detrás de esa prisa de Francisco Pizarro por legitimarlos ante la corona para evitar que fueran tratados como bastardos, porque no olvidemos que Francisco Pizarro se une a estas 2 ñustas, pero no contrae matrimonio con ellas. Entonces los hijos no eran hijos naturales, no eran hijos legítimos. Y esto fue algo que preocupó mucho a Francisco Pizarro desde el primer momento, probablemente por la situación que vivió él, que es una situación también bastante singular. Francisco Pizarro es hijo del capitán Gonzalo Pizarro el Largo. Este señor, Gonzalo Pizarro el Largo, tuvo 10 hijos, solo 3 nacieron dentro del seno del matrimonio. Uno es Hernando Pizarro, el mayorazgo, y luego están Inés e Isabel. Sin embargo, el resto de hijos fueron con otras mujeres y fuera del matrimonio. Es muy curioso el hecho de que este señor en su testamento, Gonzalo Pizarro el Largo, menciona a todos sus hijos, sin embargo, no habla de Francisco Pizarro. Entonces yo creo que esto hizo que este hombre, Francisco Pizarro, tuviera una obsesión por intentar proteger a sus hijos de lo que él había vivido y también esa obsesión porque recibieran la más alta y la más esmerada educación. De la mano de Francisca, también hay que hacer, porque forma parte indisoluble del espíritu y del alma de Francisca, he aprendido muchos detalles de la vida andina, de los pueblos andinos, no solamente de los incas, como decía, ella es inca Yupanqui por parte de su abuelo Huayna Cápac, pero ella es huaylas. Y es alucinante cuando te adentras y empiezas a estudiar, que enseguida empiezas a reconocer cuáles son los aliados, cuáles son los rebeldes. Empiezas a ver que esta Arcadia que nos venden, ¿no?, como que vivían todos en paz y armonía y era todo un sistema maravilloso y todos felices, no existía, estaban en guerra constante. Había muchos pueblos sometidos por los incas. Y yo he descubierto todo esto también de la mano de Francisca Pizarro. He descubierto pues, lo fascinante que es la cosmovisión andina, el Anan y el Urin, del que hablaba hace un momento, la parte superior y la parte inferior, que se aplica a todo, la reciprocidad, que yo creo que además esto es algo que debió improntarla a ella mucho, porque ella mantiene un concepto totalmente equilibrado y asume totalmente desde el primer momento que sus sangres son 2 y que sus culturas son 2.
Y yo creo que esto puede estar muy vinculado a la ley del AINI, de la mutua reciprocidad, que son todos principios muy andinos, muy de los pueblos andinos, no solamente incas, sino de los cañaris, de los chachapoyas, de todas las etnias que formaban parte del mundo andino y que fueron sometidas por las fuerzas del Imperio Incaico. Pude descubrir a los chasquis, que eran los corredores, que tenían un sistema de postas maravilloso que recorría toda esa enorme extensión que hemos dicho, que era Ecuador, hasta Chile, lo que es Bolivia, parte de Colombia, o sea, imaginaos, ¿no? Y lo tenían todo perfectamente cubierto. He descubierto también el poder de las huacas, que son lugares sagrados para ellos, y ellos lo definen un poco como dar vida a lo inanimado, ¿no? Entonces las huacas siempre están muy vinculadas al agua, el peso ritual del agua. Son cosas, en mi opinión, fascinantes. Y he descubierto también, por ejemplo, que esto en la novela aparece, había muchos oráculos en la costa central de Lima que estaban liderados por mujeres, por sacerdotisas. Y estudiando los documentos descubres, ¿no?, como estas mujeres que invocaban a los dioses, el dios trueno es Illapa, para los andinos. Entonces es curioso cómo la llegada de los españoles, el uso del arcabuz, las invocaciones a Santiago Apóstol en la batalla y las guerras civiles hacen que ya en la segunda mitad del siglo XVI estas sacerdotisas, estas que habitaban los oráculos, cuando invocaban a Illapa, al dios trueno, ya lo hacían utilizando al apóstol Santiago. Es decir, la mezcolanza, el sincretismo se dio desde el primer momento. Y todas estas cosas las he descubierto de la mano de Francisca Pizarro Yupanqui. Como decía, las mujeres tuvieron un peso fundamental. Esta es otra cosa también que me ha permitido descubrir Francisca, y lo digo siempre, pero es que me parece fascinante, que nosotros nos creemos que lo de la sororidad es algo muy moderno, pero es que no. O sea, la sororidad en el siglo XVI y concretamente en el círculo de protección y el vínculo tan fuerte que existe entre las mujeres que rodean a Francisca y Francisca es asombroso y es fantástico. Y vamos a hacer un pequeño repaso a estas mujeres, que es conocerlas y quererlas, ya os lo digo. Habíamos hablado un poquito de Inés Muñoz. Inés Muñoz es una mujer del más bajo, o sea, era una campesina. Era española, estaba casada con Francisco Martín de Alcántara y se aventura en esta epopeya de Indias acompañando a su cuñado, Francisco Pizarro, y a su marido. La travesía atlántica le arrebata a sus dos hijas pequeñas que viajaban con ella, Ángela y Bárbola. Esto es lo primero que tiene que enfrentar Inés Muñoz, luego vinieron muchísimas más cosas. A mí me parece un personaje fascinante y es otro personaje pionero, intrépido y olvidado. Inés Muñoz pierde a su marido, como os decía, el día del magnicidio, murió asesinado por los almagristas cuando intentaba defender a su hermano Francisco Pizarro, y esta mujer es la que activa la necesidad y pone en marcha la necesidad de sacar a los hijos de Pizarro de Lima, porque si permanecían allí un día más, los almagristas podían acabar con ellos, porque eran un estorbo, eran un problema y tenían peso político y estaban legitimados por la corona. Inés Muñoz es una mujer, pues como digo, de la clase más llana aquí en España. Sin embargo, en las crónicas, en los documentos, nos cuentan que tenía una buena mano con la tierra alucinante. Debió ser campesina. El caso es que fecundar el vientre en la tierra se le daba muy bien. Es una mujer, además, muy avispada. Es una mujer que salvó la vida de Francisca y de Gonzalo con otras mujeres, pero introdujo en lo que es el sur del continente americano infinidad de cultivos, y nadie habla de esta mujer. Que sepamos, por lo que recoge la crónica de Bernabé Cobo, gracias a Inés Muñoz, crecen ahora mismo en todo el sur de América granadas, naranjas, limones, los cítricos, los llevó ella, pepinos, duraznos, melones, y una de las gestas más épicas de Inés Muñoz es el olivo. Ella fue la que consiguió, ella y su segundo marido, el tutor que vendió los solares de Quito, Antonio Rivera, consiguieron la ansiada crecida del olivo. En Perú era muy difícil que creciera el olivo. Siempre cuento la misma anécdota, pero a mí me parece muy curiosa, y es las cartas que venían del Nuevo Mundo, por ejemplo, de Pedrarias Dávila, que era el gobernador de Panamá. Este hombre se quejaba constantemente de que lo que más añoraba de España eran las aceitunas, las olivas, porque no podían, o sea, no conseguían que creciera. Bueno, pues esto lo consiguió Inés Muñoz. Otro de los grandes éxitos de Inés Muñoz es que era una mujer muy avispada.
fue crear el primer obraje textil, que se llamó la sapayanga, en el que se emplearon técnicas indígenas y técnicas españolas. Esto es un hecho muy importante porque dentro de la cosmogonía del sistema de creencias de los pueblos andinos, de los incas y del resto de los pueblos, el tejido, el textil es muy importante, tiene un peso ritual, ceremonial impresionante. Para ellos tiene mucho más valor que el oro o que la plata, por ese peso religioso que le dan. Entonces Inés Muñoz se dio cuenta enseguida de que eran unos auténticos virtuosos con el manejo del telar, con la creación de telas. Esto, si vais a la Ciudad de los Reyes, a Lima, tenéis que visitar el Museo Larco y tenéis que ver los tejidos que hay de pueblos, de culturas, de civilizaciones preincaicas, de Paracas. Es impresionante. Bueno, pues esta mujer lo vio rápido, Inés Muñoz, y dijo, pues es que lo que vamos a hacer ahora mismo es crear un obraje donde se mantengan esas técnicas que son maravillosas que tienen ellos y vamos a introducir también las que traemos nosotros de Castilla. Esta mujer tuvo una vida también, como digo, perdió a sus 2 hijas en la travesía atlántica, perdió a su marido el día del magnicidio de Francisco Pizarro, volvió a casar, tuvo un hijo, murió el marido, murió el hijo y finalmente en estas condiciones ella lo que dijo fue pues me voy a fundar un convento y allí me encierro hasta que me muera yo. Y eso fue lo que hizo, fundó el convento de la Concepción y allí se encerró con su nuera. Otra mujer fascinante, que fue una mujer muy cercana a Francisca Pizarro y formaba parte de este círculo del que estamos hablando, es María Escobar. María fue una de las mujeres más poderosas de esa primera sociedad limeña en la Ciudad de los Reyes, tenía fama de levantisca, debía tener un carácter la señora de mucho cuidado, y es quien peleó y luchó hasta la extenuación por hacer valer su mérito de ser la primera mujer que introduce el trigo allí. No olvidemos que América solo conocía el maíz. Bueno, pues esta mujer, esto es algo que se pelea, o sea, se discute, no se sabe si fue Inés Muñoz o fue María Escobar, desde luego María Escobar se lo atribuía a sí misma. Ella tuvo un peso muy grande en esa sociedad limeña, ella fue muy levantisca, ella cuando llega el virrey Blasco Núñez de Vela se enfrentó abiertamente a este hombre, fue una férrea defensora de Gonzalo Pizarro durante el conflicto de las leyes nuevas. De hecho, eso luego le pasó factura, la castigaron un poco, Pedro de la Gasca, posteriormente, pero fue una mujer tremenda. Otra de las mujeres, la madrina de bautizo de Francisca Pizarro Yupanqui, es Beatriz la Morisca, que era una esclava blanca que pasó con el veedor García de Salcedo a Indias, en realidad era su esclava, en realidad era morisca, pero lo que poca gente sabe es que esta mujer era quien manejaba en la sombra todos los negocios que tenía el veedor y él, por su condición de funcionario real, pues no podía estar vinculado a mercaderías y era esta mujer la que le llevaba todo este tema, pero además se lo llevaba estupendamente porque, vamos, duplicaba y tenía un fortunón que, de hecho, dicen que, vamos, se recoge que se casó con ella pues cuando estaba prácticamente en su lecho de muerte para que ella pudiera heredar todas esas riquezas a las que ella había contribuido activamente, ¿no?, a generar. Un personaje fundamental en la vida de Francisca de Pizarro es Catalina de la Cueva, que era una criada de Inés Muñoz, de origen segoviano. Es un personaje fascinante, además, porque es un personaje muy ambiguo, un personaje muy raro. En la documentación aparece en lugares totalmente insospechados para tratarse de un aya o de una sirvienta. De hecho, hay una Provenza, la Provenza santiaguista de Juan Orellana Pizarro, aparece recogido que ella era espía de Hernando Pizarro, Catalina de la Cueva. Se asoma también en los documentos y se puede constatar que ella paró muchos golpes que intentaban acabar con Francisca, incluso la sobornaron, la extorsionaron grandes caballeros de esa primera sociedad limeña para que doblegara la voluntad de Francisca Pizarro. Yo creo que crecer con mujeres como estas pues te curte la personalidad y de apocada y dócil, pues más bien poco. Vamos a hablar ahora de los matrimonios de Francisca Pizarro, que también es otro de los momentos, yo creo que más llama la atención, o por lo menos a mí fue una de las cosas que más me llamó la atención. Francisca Pizarro Yupanqui, cuando es exiliada del Perú, desterrada, viaja a España, hace el viaje a la inversa, como bien decíamos, y lo que se encuentra o lo que sucede o lo que pasa es que contrae nupcias, se casa, siendo muy joven, con su tío, con el hermano de su padre, Hernando Pizarro, el mayorazgo ilegítimo de los Pizarro, de Gonzalo Pizarro el Largo. Este matrimonio obedece a una necesidad absoluta de unir sus fuerzas, de ampararse y fortalecerse frente a todo lo que tenían.
enfrente, que eran, bueno, pleitos, litigios, denuncias de todo tipo, amigos, enemigos, la corona, el Consejo de Indias, y yo creo que es ese momento en el que deciden que si no se unen, no pueden salvar. Hay un claro compromiso por parte de ambos, y especialmente por parte de ellas, de rescatar la memoria, la honra y la fama de sus padres, de Francisco Pizarro y de su madre Quispe Sisa. Pero fue un matrimonio de necesidad. A mí no me gusta decir de conveniencia, creo que fue de necesidad. Eran dos seres castigados que necesitaban unir sus fuerzas porque si no se los llevaban por delante. De hecho, hay una declaración del hijo de ellos, de Francisco Pizarro, en el que se recoge en ese documento cómo fue un matrimonio para salvaguardar y fundar un linaje y crear un mayorazgo, ¿no? ¿Qué supone ese matrimonio para Francisca Pizarro? Pues de entrada compartir prisión en el Castillo de la Mota, en Medina del Campo, que era donde estaba cumpliendo prisión Hernando Pizarro. ¿Qué significa también cumplir prisión? Pues descubrir que es la persona con la que se acaba de desposar, el hermano de su padre, pues ya tenía una vida previa, ya tenía una vida anterior. Descubrir que él ya había mantenido una relación con una dama de Medina del Campo bellísima, porque en esto sí que coincide todo el mundo, Isabel de Mercado, con la que había tenido hijos. De hecho, el hijo que sobrevive de la pareja entre Hernando e Isabel Mercado fue Francisca Pizarro Mercado, que fue criada por Francisca Pizarro Yupanqui. Este es un giro interesante de la vida de Francisca Pizarro. Compartió prisión. Cuando salieron de prisión en torno a 1560 es cuando se marchan a Extremadura. Es cuando, pocos años después, es cuando inician la construcción de ese palacio maravilloso. Durante ese tiempo ellos estuvieron viviendo en otra casona enorme que está en lo que hoy es Conquista de la Sierra, que en aquel momento era La Zarza. Y bueno, pues en el año 1578 fallece Hernando Pizarro. Es cierto que en este matrimonio fundaron ese mayorazgo y fundaron ese linaje. 5 hijos tuvieron juntos. 5 hijos tuvieron juntos, ya está, no voy a decir nada más. Cuando en 1578 fallece Hernando Pizarro, a mí me parece que se produce otro de esos momentos estelares de Francisca Pizarro, si no el más estelar, teniendo en cuenta que ya tenía una edad y que lo que se esperaba o se suponía que tendría que hacer en ese contexto pues era consumirse en lutos, ordenar misas para el difunto esposo, ordenar la cripta, donde tenían que reposar todos los restos de todo y dejar que viniera la muerte en algún momento, y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pues contra todo pronóstico, esta mujer coge y se casa con un señor 11 años más joven que ella, que por cierto el señor es el hermano de su nuera, porque a su hijo le casa con la hermana, pega un golpe en la mesa y se viene a vivir a Madrid a la corte. Y dice, pues mira, ya está bien. En mi opinión, yo creo que ese momento es el momento en el que ella dice, bueno, ya está bien, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, ahora voy a pensar por mí y voy a hacer lo que a mí realmente me apetezca. Aquello debió ser la comidilla totalmente. Es cierto que adquirió una relación muy buena con la familia de su esposo, especialmente con su suegra, Juana de Castro y Rivadeneira. A lo mejor el hecho de que se llevaran 2 años pues también ayudó a que la relación fuera buena, ¿no? La suegra y la nuera. Y ella se viene a vivir a Madrid y aquí termina sus días, en Madrid, desde que empezamos en Jauja. El matrimonio con Pedro Arias Portocarrero pues es una etapa, yo creo, muy buena de la vida de Francisca Pizarro. Ese sí fue un matrimonio por amor. Ese sí fue un matrimonio de una mujer adulta que ya sabe lo que quiere. Así se asoma en los documentos y personalmente en todo el proceso de investigación uno de los aportes que hago al personaje es primero situar correctamente ese segundo matrimonio, porque los pocos investigadores que la han estudiado confunden la identidad del segundo esposo de Francisca, incluso hablan de que murió antes que ella y no murió antes que ella. Me permitió asomarme también al peso que Francisca adquiere en la corte y sobre todo ¿con quién emparenta Francisca Pizarro? ¿O quién es la familia de este señor con el que se casa? Pedro Arias Portocarrero, de este chico guapo de 11 años más joven que ella. Y ese es uno de los aportes que está en la novela para los investigadores, que ella entronca o emparenta con una de las familias más poderosas y más vinculadas al círculo íntimo de Carlos V. Por tanto, tuvo mucho peso en la corte, aquí en Madrid.
como decía hace un ratín, ella sabía escribir perfectamente. Sin embargo, yo no he encontrado las cartas personales que sin duda ella escribió y que de hecho aparecen referenciadas en parte de la correspondencia de Hernando Pizarro. Por ejemplo, se habla de las cartas de su sobrina. O sea, las cartas están, no sabemos dónde, pero están. Entonces, a la hora de abordar el personaje o de reconfigurar con más rigor al personaje, pues siempre que tienes un documento de estas características tan personal como es una carta, pues esto ayuda mucho, pero como en este caso no tenemos las cartas, pues una fuente que te viene muy bien a la hora de investigar a un personaje así es el tema de los testamentos, es recalar en los testamentos. Y en ese sentido, Francisca Pizarro escribió 3 testamentos a lo largo de su vida. El segundo testamento que ella escribe, el segundo, se dictó en Trujillo entre el 13 y el 15 de septiembre de 1580. Hacía 2 años que había fallecido Hernando. Probablemente, por fechas, haciendo el cálculo, debió escribirlo justo después de que muriera su única hija mujer, Inés, y su nieta, Aldonza, que murieron además una detrás de la otra, la mamá y la nena. Este testamento, que evidentemente no se otorgó, no se ejecutó, vamos, está ahora mismo en el Archivo Municipal de Trujillo y está recogido en el libro de la archivera trujillana María Luisa López Roll. Este es el segundo testamento. El último testamento que escribió Francisca Pizarro se dictó en Madrid el 17 de mayo de 1598. Este testamento está en el Archivo de Protocolos de Madrid. Allí encontramos a una francisca enferma de 63 años que se despide del mundo y que da en ese testamento un lugar muy destacado a su segundo marido, Pedro Arias Portocarrero. Se trasluce la relación de amor y de mutua ayuda entre ambos, el empeño de la mestiza en ayudar a Pedro y también el empeño de la mestiza en ayudar a sus suegros, porque habían sido desposeídos del título nobiliario que tenía, que eran los condes de Puño en Rostro, ¿no? El documento nos permite conocer que ella compró 2 casas en Madrid, una en la calle Relatores y otra en la calle Príncipe. Ella vivió en la casa de la calle Príncipe y la otra la compró en la calle Relatores, muy cerca del convento de la Merced, que estaba donde actualmente hoy está la plaza de Tirso de Molina. Bueno, pide en su testamento 2000 mesas rezadas por su ánima y la de sus difuntos en la iglesia de San Sebastián, que seguro que conoceréis, en la calle Atocha. Yo en ese testamento pude atisbar algunas de las joyas de la mestiza, como la huérfana, que es una impresionante esmeralda que dejó a su único hijo vivo. También habla el testamento de fruteros de plata, de collares, de rubíes, de diamantes, de camafeos, perlas, almohadas de seda y carmesí. Esos objetos personales y también una descripción de a quién destina esos objetos de todos sus nietos, ¿no? Existe también un inventario de bienes que fue realizado por Pedro Arias, su segundo esposo, el 1 de junio de 1598, donde ahí pude asomarme a la intimidad de la mestiza y conocer sus objetos, sus muebles, ¿no? Allí se reseñan pues, las camas, tapices de Flandes, verdugados de Damasco, cuerpos de terciopelo negro, basquiñas de raso, sillas de nogal, vinagreras, saleros de plata, taburetes, 17 lienzos de pintura de Flandes con sus marcos. Este es el último testamento de Francisca Pizarro, pero hay un primer testamento de Francisca Pizarro, que es el que se vio obligada a dictar cuando la obligan a salir de Perú. Esa real cédula que hoy se cumple 475 años, cuando la destierran. En ese testamento, en el que ordena muchísimas cosas y se ve una madurez alucinante, tratándose de una niña de 16, 17 años, en ese testamento ya organiza todo el tema de la construcción de la capilla de su padre en la Catedral de Lima. Bueno, deja mandas, deja también mucho dinero, muchas donaciones para los huaylas, pero son todo recados, quehaceres. No hay nada, ninguna nota emotiva, cariñosa. La única nota emotiva, cariñosa que aparece en ese testamento es, en mi opinión, lo que revelaba realmente lo que pasaba por su alma. Lo que justifica cómo Francisca en un momento determinado de la historia puso en jaque al mismísimo Felipe II. Lo que justifica las embajadas que ordenó Felipe II para que se prohibieran las comunicaciones entre Roma y el Nuevo Mundo. Esa frase
es por amar como amé e quise mucho al dicho mi tío Gonzalo Pizarro. Francisca murió el 30 de mayo de 1598, murió aquí en Madrid, en su casa de la calle Príncipe, rodeada de su esposo Pedro Arias Portocarrero, de su suegra Juana de Castro y Rivadeneira y de su cuñado Félix Girón, que era un personaje alucinante, era íntimo amigo de Lope de Vega y tuvo una relación de mucha confianza con Francisca hasta el punto de que fue él quien firmó sus últimas voluntades porque ella estaba muy fatigada, muy cansada, así lo recoge el escribano en el documento. Su partida de defunción se encuentra en el archivo de la parroquia de San Sebastián, que es una joya en ese sentido. Tengo aquí a una investigadora, a Eloísa, que dará fe de ello, ¿verdad? Esta parroquia, en el 39 de la calle Atocha, es la iglesia donde fue enterrado Lope de Vega. Si no la conocen, les recomiendo que se pasen por allí, porque fue también donde se produjo el incidente de José Cadalso, ¿no?, y la Divina, cuando desenterró a su amante. Francisca Pizarro fue enterrada en el convento de la Trinidad Calzada. Ocupaba este convento entonces las inmediaciones de lo que hoy es la plaza de Jacinto Benavente, es decir, toda la manzana donde hoy se encuentra el Teatro Calderón, hasta la calle Relatores. En este convento tuvo mucho peso en la construcción Felipe II, se implicó con este alma de alarife que tenía Felipe II, hizo mucho, y fue demolido el convento en el año 1897 y gracias a esa demolición es cuando surge la calle Doctor Cortezo, la actual calle Doctor Cortezo. De este convento donde Francisca fue enterrada únicamente, a día de hoy, queda una pequeñísima capilla llamada Capilla del Ave María, que está pegada a lo que son los cines Ideal. Esto es lo único que queda del convento de la Trinidad Calzada. Ella sí es cierto que en su testamento pide que sus restos estén en depósito y al cabo de un tiempo sean trasladados a la cripta en Trujillo, a la cripta de los Pizarro en Trujillo, en el convento de San Francisco. Algo que todavía no se ha podido constatar porque yo no he encontrado ningún documento que indique que realmente se produjo el traslado. Y para poder averiguar esto, pues necesitaríamos hacer una cata arqueológica, encontrar la cripta que está en el conventual de San Francisco en Trujillo, cotejar ADN, bueno, para realmente averiguar. Pero a mí mi intuición me dice que es probable que esté enterrada, que siga enterrada todavía hoy aquí en Madrid. Así que cuando pasen por la plaza de Jacinto Benavente, pues que no se sorprendan si de repente les invade el olor de la flor del cantú, que es la flor sagrada de los incas, o sienten el aleteo del colibrí, que es el mensajero de los dioses. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Bueno, yo os invito a todos a, si tenéis preguntas, que las paséis a través de las azafatas. Y bueno, yo voy a empezar con alguna pregunta. Muchas gracias por darnos esta panorámica, que te has dejado, claro, muchas cosas en el tintero, porque el libro es inmenso y tu investigación más grande todavía. De la vida de esta persona, bueno, tú relatas las dos partes más importantes, pero en medio hay una parte que a mí me ha llamado mucho la atención, que es el viaje. El viaje que hace, que me imagino que te has inspirado en otras documentaciones, porque no se sabrá nada de ese viaje, pero quiero que me hables un poco de cómo era ese viaje, que ya lo hace a la inversa de lo que lo hicieron las mujeres españolas, lo hace desde América aquí, pero realmente está muy bien narrado, tú te has documentado mucho cómo era ese viaje. Es que, ¿sabes qué pasa? Que ese viaje es que es un milagro de la vida, teniendo en cuenta la poca documentación que hay de Francisca Pizarro. En el caso del viaje está muy bien documentado. ¿Ah, sí? Porque Francisco de Ampuero, el esposo de su madre, se autoinvitó al viaje para traer a la hija que tenía con Quispe Sisa para casarla en España. Entonces, claro, este hombre hizo toda una relación de los gastos del viaje.
todo, desde cuando compraron 2 botijas de agua en La Habana hasta cuando compraron en Panamá, tuvieron que pasar a alquilar la recua de mulas, lo que les costó la recua de mulas para llevar todo el equipaje, etcétera. Entonces, precisamente sí que hay una constancia documental muy minuciosa de ese viaje, de cómo llegó a Sevilla y gastó un dineral en telas, de cómo compró vajillas de plata también. O sea, en ese caso sí que está más claro desde esa vía, ¿no? Porque te va diciendo, pues compramos aquí, entonces tú ya vas viendo el recorrido que ella hizo. Ellos pararon en Trujillo, luego después subieron hasta Panamá, ahí ya cruzaron, subieron hasta lo que es la isla de Cuba y de ahí ya emprenden la travesía atlántica. No hicieron ningún parón en la zona de las Azores y sí que entraron por abajo, o sea, navegaron luego después todo el Guadalquivir hasta que llegaron a Sevilla, y en Sevilla ahí gastaron mucho dinero, sobre todo el hermano de ella, el hermanito que venía con ella, que es hijo, que esto no lo hemos dicho, pero es que Francisco Pizarro con Quispésisa tuvo a Francisca y a Gonzalito, pero con Cusirimay tuvo a Juan, que murió muy pequeñito, y a Francisco. Francisco es exiliado y viaja a España con Francisca. Vale, mira, hay aquí muchas preguntas, voy a empezar. En relación con esto de que decías de la documentación, bueno, una persona que te da las gracias por la conferencia dice, en relación con el libro, me gustaría saber cómo ha sido tu investigación, qué fuentes has usado para la investigación previa a la escritura del libro, que también has contado ya un poco, y además si has usado archivos o documentación de otros países para dar más sentido a la obra. Sí, a ver, el tema de la documentación ha sido un trabajo muy largo, muy arduo, muy difícil y muy exigente. Yo soy licenciada en Historia con la especialidad en Arqueología y yo creo que tengo una cierta obsesión con el tema del rigor. A mí me parece que cualquier vehículo es bueno para divulgar historia, pero siempre que se haga desde el rigor. Entonces yo me metí en esto primero porque me enamoré del personaje y primero porque yo lo que pretendía no era hacer una novela, yo lo que pretendía era hacer una serie y un documental, una serie de ficción y un documental. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar a Francisca Pizarro, estoy elaborando el documento que se maneja normalmente en las series de ficción, que se llama una Biblia, ¿no? Y entonces empiezo a tirar y aquello ya se convierte en cada día, cada cosa que aprendía me inspiraba o me llamaba a seguir tirando del hilo y a seguir investigando. Entonces, bueno, he rastreado muchos archivos del Archivo General de la Nación. Afortunadamente tenemos una suerte inmensa con el tema de la digitalización de los archivos. Es verdad que no están enteramente digitalizados y que falta mucho por hacer. Ahora he estado en enero he estado yo en Cuzco presentando la novela y me quedé bastante alucinada cuando me dijeron que están sin catalogar y sin digitalizar el archivo de un lugar como es el convento de la Merced de Cuzco, que es que ahí puede salir cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero sí, fundamentalmente archivos de aquí, el archivo de Indias, el archivo de Simancas, también el archivo provincial histórico de Valladolid, que también tiene muchas cosas de la parte de cuando ella estuvo en Medina del Campo, de los años que estuvieron allí. Y luego, pues yo qué sé, es que ha sido un poco una locura, la verdad. Sí. Muy bien. Bueno, una pregunta que te hace una persona, es verdad que nos has dicho, ¿en qué año nació Francisca? En el año 1534. 28 de diciembre de 1534 nace en Jauja. O sea, que murió bastante, vivió bastante para la época, ¿no? Vivió pues hasta 1598, 63 años, bueno, me parece. Que para la época no estaba muy mal, ¿no? También 64. Me preguntan si podías dar un poco más de detalles sobre lo que motivó a Pizarro para unirse con una princesa inca. Pues mira, lo que motivó a Pizarro, hay que resaltar, hay un detalle muy importante de este momento, y es que, bueno, hemos hablado de que las mujeres no tenían derechos y tal. Esto de que las mujeres se utilizaran como para sellar alianzas políticas, hemos hablado, ¿no?, de cómo el abuelo de Francisca, cuando derrota a los rebeldes norteños, establece una relación de vasallaje y de alianza política con los huaylas, casándose con la hija del jefe de los huaylas, del cacique. Bueno, pues esto se daba en Europa también, o sea, las alianzas dinásticas y las políticas entre casas reales se ha dado desde que el mundo es mundo. En este caso, y esto también es un dato, a mí me parece que hay que tenerlo muy en cuenta, es Atahualpa quien se debe dar cuenta en algún momento de que está pasando algo, de que a Francisco Pizarro era un hombre muy austero, era un hombre muy serio, muy taciturno,
Y algo debió pasar cuando vio a la hermana de Atahualpa, que fue Atahualpa, el propio Atahualpa, el que dijo, toma a mi hermana, quiero que mi hermana sea tu mujer, quiero que mi hermana sea para ti, ¿no? Y así fue como surgió. Sí es cierto que luego hay un giro extraño después del asedio por parte de Manco a la ciudad de los Reyes, es muy poquito después cuando de repente Francisco Pizarro decide unirse a Cusirimay Ocllo, que decían que era un bellezón. De hecho, Cusirimay se casó con Juan de Betanzos, con el cronista, y tuvo una hija con el cronista, María de Betanzos, Díez de Betanzos, que por lo visto no tenía nada de buena relación con el padre, con Juan de Betanzos. ¿Por qué deja a Quispe? Bueno, hay muchas teorías. Hubo un problema con una colla, con Azarpay. Decían que si Quispe había delatado o se había metido con la colla, había denunciado a la colla porque estaba denunciando un intento de, como que estaba pasando información a esta mujer y que estaba alentando que esa sublevación volviera a producirse. Ahí hubo un rifirrafe extraño y de repente también es cierto que probablemente Francisco Pizarro, al unirse con lo que era, con la que había sido la mujer de Atahualpa, también adquiría como un estatus mayor. Pero bueno, la realidad es que fue Atahualpa el que propició, el que hizo de casamentero. Bueno, esta ya es una pregunta mía. Es verdad, ella estuvo relacionada con todos los Pizarro, con la familia. Además, yo creo que la novela es un poco... La novela tiene 3 partes, sí. y cada una de las partes resalta, ¿no? o saca a la luz las sombras y las luces de cada uno de los Pizarro. La primera sería la dedicada a su padre, Francisco Pizarro, la segunda sería la dedicada a Gonzalo Pizarro, y la tercera es la que es dedicada, o sea, en la que ella desgrana todas las intimidades, las luces y las sombras de Hernando. Sí. Sí, bueno, yo te iba a preguntar justo por el segundo, por Gonzalo Pizarro, que las menciona muy de paso, pero que en su vida tuvo una importancia, que es un personaje también con sus luces, sus sombras, bueno, ya, pero bueno, tú haces como que es amante de Pizarro. ¿Eso es real o es algo que piensas que fue? A mí me parece que todos cuando el río suena, agua lleva. Yeah. Y en este caso el río sonó mucho hasta el punto de que Felipe II ordenó que se prohibieran embajadas para que no se casaran. Sí. O sea, eso no lo haces porque me ha dicho, no, es porque ahí está pasando algo muy gordo. Si a eso le añades que ella, en la única nota emotiva que hay en su testamento, es por amar como amé, y si a eso le añades que ella, esto también es un dato interesante, Carlos V concede un marquesado a Francisco Pizarro, pero como estaban en pleno proceso de conquista, no le adjudicó un señorío, entonces era el marqués sin nombre, el marqués a secas. Y este es un dato muy curioso porque, de hecho, el marquesado como tal no se otorga hasta el año 1600 y no es gracias a las acciones del nieto de Francisca Pizarro, el marquesado de la conquista. Esto es muy curioso porque, claro, todo el mundo le llamaba el marqués, pero ni era el marqués de nada. O sea, era el marqués, pero no tenía el título, no tenía el título. O sea, sí tenía el título, pero no tenía el señorío o el... Entonces es curioso porque a ella le llamaban también marquesa. Y es curioso porque normalmente a Francisco Pizarro en las crónicas a veces aparece mencionado como marqués de los Atavillos, marqués de alguna región o de alguna tal. Ella sí ha firmado, y esto es curiosísimo, como marquesa de las Charcas. Las Charcas era la encomienda principal de Gonzalo Pizarro. Vale. Es donde se retiró Gonzalo Pizarro antes de que se iniciara el conflicto. De allí le sacaron cuando le pidieron todos los habitantes que fuera el procurador ante el rey para que modificaran las leyes nuevas. Y es un dato también... Pues 2 preguntas más para terminar. Una de ellas es, creo haber leído que no quedan descendientes directos de Francisca. De Francisca, no quedan. Pero este es un giro muy interesante de la historia porque sí que hemos contado, ¿verdad?, que cuando Francisca llega a España y se casa con Hernando, Francisca descubre que Hernando pues tenía una mujer, ¿no?, que era Isabel de Mercado. Y es curioso porque esa descendencia que tiene Isabel de Mercado con Hernando Pizarro
Tuvieron 4 hijos, depende. Yo en el archivo de Medina del Campo, unas veces te hablan de 3. Hay la Probanza de Orellana, para obtener el hábito de Santiago, te da muchos datos de Isabel de Mercado, igual que la crónica que hizo el conde de Canilleros. Entonces, unas veces hablan de 3, otras veces. Sí es cierto que cuando Francisca llega a Medina del Campo, había 2 hijos, de Isabel Mercado y Hernando. Una mujer, Francisca, y un varón. El varón murió cuando estaba cursando estudios en la Universidad de Salamanca. Entonces solo queda una hija. Pues la descendencia de Francisca y Hernando, esos 5 hijos, fueron muriendo todos, solo sobrevivió un hijo, Francisco Pizarro o Pizarro Inca, como le llamaban en la época, ¿no? Y la hija de Hernando, Isabel Mercado, emparentó con los Orellana. Vale, por eso son Pizarro, que a ti te Orellana. interesan mucho los Orellana. Sí, a mí me interesan mucho los Orellanas, sí. Ya lo sabes. Y los giros de la historia hacen que en el año 1756 muera la última descendiente con sangre imperial incaica, o sea, la última descendiente directa de Francisca Pizarro Yupanqui, Luisa Vicenta, sin descendencia. Y entonces todo pasa a la rama de Francisca Pizarro Mercado. ¿Y qué son ahora? Y actualmente son ellos los herederos actuales, o sea, los que ostentan el título del marquesado. De hecho, tenemos aquí a la marquesa de la Conquista. Anda, si no sabía. Ahí la tienes, y son ellos los que tienen. Y siguen teniendo el título de marquesa de la Conquista, es el título. Sí, vale. Eso es. Muy bien. Pues, los descendientes son descendientes de Isabel Mercado. Y la última que tengo aquí, que es como futurible, ¿qué hubiera pasado si Francisco hubiera nacido varón en vez de mujer? ¿Qué hubiera pasado? Buena pregunta. Ha sido más lío todavía. Pues no sabría qué decirte. Yo sí creo, que la pregunta que yo me he hecho muchas veces es qué hubiera pasado si no hubiese muerto su hermano. Porque realmente el heredero, el que establece como heredero, este es un dato también importante, y es que el rey Carlos le concede a Francisco Pizarro la venia de ser él quien designe a su sucesor. Entonces, en el último testamento de Francisco Pizarro dice claramente: quiero que mi sucesor en la gobernación sea mi hermano Gonzalo Pizarro, hasta que alcance la mayoría de edad mi hijo, Gonzalito. Entonces, ese niño ya cargaba con un peso bastante grande, y a lo mejor pues lo que le pasó al otro Gonzalo le hubiese pasado a ese niño. Lo que sí es cierto es que la vida de Francisca, al morir su hermano, pega un giro tremendo, porque entonces todo recae sobre ella, todo. La responsabilidad, la exigencia, los pecados de su padre, sí, la fortuna de su padre, pero también los pecados, también, o sea, de repente es como... Bueno, pues si no tenéis más preguntas, pues agradecerte muchísimo la charla, que nos hayas descubierto este personaje, y a todo el mundo animar primero a que lea la novela y a que se interese más por estos personajes secundarios que no son tan secundarios de la historia. Muchas gracias, Carmen. Muy bien, Carmen.